Evangelio de hoy viernes 21 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21 33 versículo 43-45 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca. Cavó en ella un lagar. Construyó una torre. La arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro. Y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados. Y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios. Y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los viñadores homicidas es una de las advertencias más severas que Jesús pronuncia en su ministerio. No es una simple historia moralista, sino una revelación del drama de la salvación y del rechazo de Dios por parte de la humanidad. En esta parábola, Jesús no solo narra un suceso ficticio, sino que desenmascara la actitud de los líderes religiosos de su tiempo, quienes, en lugar de guiar al pueblo hacia Dios, se habían apropiado de la viña y la explotaban para su propio beneficio. La imagen de la viña es recurrente en la Sagrada Escritura, y siempre simboliza al pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Israel fue comparado con una viña que Dios plantó con amor, cuidó con esmero y esperó que diera frutos de justicia. Sin embargo, en muchas ocasiones, esta viña produjo uvas amargas, es decir, obras de pecado, idolatría y corrupción. La paciencia de Dios es grande, pero también es un Dios que exige cuentas a sus administradores. El dueño de la viña representa a Dios Padre, quien, desde el principio, confió su pueblo a líderes que debían guiarlo con sabiduría y fidelidad. Pero estos administradores, en lugar de rendir cuentas a Dios, comenzaron a actuar como si la viña les perteneciera. Esta es una advertencia para todos aquellos que ejercen autoridad en la Iglesia y en la sociedad. El poder es un don que debe usarse con responsabilidad, no como un medio de explotación. Los siervos enviados por el dueño simbolizan a los profetas que Dios envió a lo largo de la historia para llamar a su pueblo a la conversión. Sin embargo, en lugar de escucharlos, Israel los persiguió, los golpeó y los mató. Desde Elías hasta Juan el Bautista.
La historia de la salvación está marcada por el sufrimiento de aquellos que, en nombre de Dios, anunciaron la verdad. Esto nos muestra la dureza del corazón humano cuando se resiste a la voz de Dios. Finalmente, el dueño decide enviar a su hijo, pensando que al menos a él lo respetarían. Esta es una referencia directa a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue enviado como la última y definitiva oportunidad de salvación. Pero, en lugar de recibirlo con alegría, los viñadores malvados ven en él una amenaza. Deciden matarlo, creyendo que así podrán quedarse con la herencia. Aquí se revela la ceguera del pecado. El hombre cree que eliminando a Dios de su vida será libre, cuando en realidad solo se condena a sí mismo. La crucifixión de Cristo es el punto culminante de esta parábola. Los líderes religiosos de Israel rechazaron y condenaron a muerte al Hijo de Dios, pensando que así protegerían su posición y su poder. Pero Dios transforma esta aparente derrota en la mayor de las victorias. Jesús, la piedra rechazada, se convierte en la piedra angular de un nuevo edificio, la Iglesia. Su muerte no fue el fin, sino el comienzo de una nueva era de salvación. Esta parábola también es un llamado de atención para nosotros. Muchas veces actuamos como los viñadores infieles, cuando queremos controlar nuestra vida sin dar cuentas a Dios. Nos apropiamos de sus bendiciones, pero nos resistimos a obedecer su voluntad. Creemos que podemos hacer lo que queramos con nuestra existencia, sin recordar que somos administradores y no dueños de nuestra vida. Dios sigue enviando mensajeros a nuestra vida. Nos habla a través de su palabra, de las enseñanzas de la Iglesia, de las personas que nos aconsejan con amor. Pero, ¿cómo respondemos? ¿Escuchamos su llamado o endurecemos nuestro corazón? Muchas veces rechazamos la verdad porque nos incomoda, porque nos exige un cambio, porque nos confronta con nuestra realidad. El juicio de Dios sobre los viñadores infieles es una advertencia que no debemos tomar a la ligera. Jesús dice claramente que la viña será entregada a otros, a quienes sí produzcan frutos. Esto nos recuerda que la fe no es un derecho adquirido, sino un don que debemos hacer fructificar. Si no damos frutos de amor, justicia y misericordia, corremos el riesgo de ser desechados. La misericordia de Dios es infinita, pero no debemos confundirla con permisividad. Él es paciente, pero también es justo. Nos da oportunidades para convertirnos. Pero llegará el momento en que tendremos que rendir cuentas. Por eso, la invitación de este Evangelio es a no postergar nuestra conversión. Hoy es el día para decidirnos por Dios, para trabajar en su viña con fidelidad. El reino de Dios no es un privilegio reservado a unos pocos, sino un don ofrecido a todos. Sin embargo, solo aquellos que responden con un corazón sincero podrán disfrutarlo plenamente. Jesús dejó claro que no basta con tener un título religioso o con pertenecer a una tradición. Lo que realmente importa es la disposición del corazón y la coherencia de vida. Cada uno de nosotros tiene una viña que cuidar. Puede ser nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad. Dios nos ha confiado talentos y recursos, y espera que los administremos con responsabilidad. No podemos enterrar nuestros dones ni vivir solo para nosotros mismos. Estamos llamados a producir frutos, a servir, a ser testigos del Evangelio. El egoísmo y la ambición son actitudes que nos convierten en viñadores infieles. Cuando buscamos solo nuestro beneficio. Cuando explotamos a los demás para nuestro propio interés. Cuando nos negamos a compartir lo que hemos recibido. Nos estamos apartando del plan de Dios.
El verdadero discípulo de Cristo es aquel que pone su vida al servicio de los demás. La historia de la salvación nos muestra que Dios siempre ha sido fiel, aunque su pueblo le haya fallado muchas veces. A pesar de los rechazos, de las infidelidades, de la dureza del corazón humano, Él sigue llamando, sigue ofreciendo su amor. Sigue esperando nuestra respuesta. Pero no podemos abusar de su paciencia. Debemos estar atentos y responder a su llamado con generosidad. Jesús concluye la parábola citando el Salmo. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Esto nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Lo que el mundo considera despreciable, Él lo convierte en el fundamento de su obra. Jesús, el rechazado, es ahora el centro de la historia. La pregunta clave de este evangelio es: ¿qué estamos haciendo con la viña que Dios nos ha dado? ¿Estamos produciendo frutos o nos estamos adueñando de lo que no nos pertenece? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o la estamos rechazando? Estas son preguntas que debemos hacernos constantemente, para no caer en la autosuficiencia y el orgullo. Dios nos llama a ser administradores fieles, a cuidar con amor lo que nos ha confiado. Si respondemos con generosidad, seremos parte de su reino y experimentaremos la plenitud de su gracia. Pero si nos negamos a dar frutos, podemos perder el gran don que hemos recibido. La decisión está en nuestras manos. Dios nos ofrece su amor, su misericordia, su salvación. Depende de nosotros aceptarlo y vivir de acuerdo con su voluntad. No esperemos hasta que sea demasiado tarde. Hoy es el momento de trabajar en su viña con fidelidad y compromiso. La parábola de los viñadores homicidas nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la misión que Dios nos ha confiado. Cada uno de nosotros ha recibido una porción de su viña. Ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad o en la iglesia. Sin embargo, el peligro de la autosuficiencia y del orgullo está siempre presente. Cuando empezamos a pensar que todo lo que tenemos nos pertenece, y que no debemos rendir cuentas a Dios, caemos en la misma actitud de los viñadores infieles. El corazón humano tiende a apropiarse de los dones divinos, olvidando que todo lo que somos y tenemos es un regalo que debemos administrar con responsabilidad y humildad. En este sentido, es importante examinar nuestras actitudes diarias y preguntarnos si realmente estamos viviendo como administradores fieles, o si estamos actuando con la mentalidad de dueños absolutos. Cuando nos negamos a compartir nuestros bienes, cuando usamos nuestro tiempo solo para intereses personales sin pensar en el prójimo, cuando nos aferramos a nuestro ego en lugar de abrirnos a la voluntad de Dios, estamos repitiendo la conducta de aquellos viñadores que rechazaron al dueño y quisieron apoderarse de la herencia. Pero, ¿qué ocurre cuando intentamos vivir sin Dios? La historia nos muestra que una vida sin referencia a su amor termina en vacío, en egoísmo y, finalmente, en autodestrucción. Dios, en su infinita misericordia, nos da oportunidades constantes para convertirnos y corregir nuestro camino. Sin embargo, no debemos abusar de su paciencia. La parábola nos recuerda que, aunque el dueño de la viña envió múltiples mensajeros antes de enviar a su hijo, los viñadores los despreciaron a todos. Esto nos advierte que rechazar una y otra vez la voz de Dios endurece nuestro corazón y nos vuelve insensibles a su llamado. La conversión es urgente y no debe postergarse. Cada día que pasa sin responder al amor de Dios es una oportunidad desperdiciada.
En la actualidad, también hay profetas que nos llaman a la conversión. Pero muchas veces preferimos ignorarlos. A través de la palabra de Dios. La enseñanza de la Iglesia. Los consejos de personas sabias. Y hasta las circunstancias de la vida. El Señor nos habla y nos invita a cambiar. Sin embargo, el orgullo y la soberbia nos hacen rechazar su voz. Preferimos seguir nuestras propias reglas antes que aceptar la corrección divina. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y permitir que Dios transforme nuestra vida? ¿O seguiremos aferrándonos a nuestro propio camino, alejándonos cada vez más de Él? Otro elemento clave en esta parábola es la justicia de Dios. Si bien es cierto que Dios es misericordioso, también es justo. La viña fue arrebatada de los viñadores infieles y entregada a otros que sí darían fruto. Esto nos recuerda que la fe no es un privilegio eterno e inmutable si no se vive con coherencia. Dios nos da su gracia, pero espera de nosotros una respuesta. No basta con decir que creemos en Él si nuestras acciones reflejan lo contrario. La fe sin obras está muerta. Y aquellos que no dan fruto corren el riesgo de ser apartados del reino. Jesús mismo se convierte en la piedra angular del nuevo pueblo de Dios. Los líderes religiosos de su tiempo lo rechazaron, lo condenaron y lo crucificaron. Pero Dios lo exaltó y lo hizo fundamento de su iglesia. Esto nos enseña que lo que el mundo rechaza, Dios lo usa para su gloria. Muchas veces, las situaciones difíciles, los fracasos y las pruebas que experimentamos pueden parecer derrotas. Pero si confiamos en Dios, Él puede transformarlas en bendición. La cruz, que parecía el mayor fracaso, se convirtió en el instrumento de la salvación del mundo. En nuestra vida, también podemos experimentar rechazos y dificultades. Cuando intentamos vivir según la voluntad de Dios. Ser cristiano no es fácil. Habrá momentos en que el mundo nos desprecie. En que seamos criticados por nuestras convicciones. En que sintamos que nadamos contracorriente. Sin embargo, la historia de Jesús nos muestra que el rechazo del mundo no es el fin, sino el comienzo de algo más grande. Si permanecemos fieles a Dios, Él nos fortalecerá y nos hará partícipes de su victoria. Es fundamental recordar que el reino de Dios no es exclusivo de unos pocos, sino que está abierto a todos. Sin embargo, solo aquellos que responden con un corazón sincero y generoso podrán experimentarlo plenamente. La invitación es universal, pero la respuesta es personal. Cada uno de nosotros debe decidir si quiere ser parte de esta viña y trabajar en ella con amor y fidelidad. No podemos quedarnos en la pasividad, ni dar por hecho que nuestra salvación está garantizada, sin un compromiso real con la voluntad de Dios. La parábola nos llama, finalmente, a la humildad. Los líderes religiosos de la época creían que tenían asegurado su lugar en el reino por su posición y conocimiento. Pero su soberbia los llevó a rechazar al mismo Hijo de Dios. Del mismo modo, nosotros debemos tener cuidado de no caer en la autosuficiencia espiritual. La humildad nos permite reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y nos impulsa a vivir en gratitud y servicio. Un corazón humilde está abierto a la gracia y dispuesto a producir frutos de amor y justicia. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser viñadores fieles, de trabajar en su reino con generosidad y de responder con gratitud a todo lo que hemos recibido. Que no seamos sordos a su voz ni endurezcamos nuestro corazón cuando nos llama.
Que podamos dar frutos abundantes de amor, misericordia y verdad. Y así, cuando llegue el momento de rendir cuentas, podamos presentarnos ante Él con alegría y confianza, sabiendo que hemos sido fieles a su voluntad. En los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.